Arquitectura habitacional modeliana del siglo XVIII. Historia de la arquitectura y el urbanismo del Michoacán colonial. Introducción. Desde hace ya mucho tiempo, tengo una fuerte intriga del cómo se vivía en mi ciudad. Al ver esos grandes edificios de cantera que crean una fuerte reflexión sobre el pasado, decidí hacer una investigación sobre los inmuebles habitacionales del siglo XVIII, siglo en el cual nuestra ciudad obtuvo una gran magnificencia, no solo de la mano de la catedral, sino de las grandes familias y la población en general que vivió en ese tiempo. Por consiguiente, abordaré los orígenes, las viviendas y las variaciones de las mismas en la siguiente presentación. Justificación. La gran mayoría de nosotros ha caminado por algún centro histórico, pero solo muy pocos ha reflexionado y observado esos grandes edificios de cantera y madera que parecen eternos. Quizá un abuelo de nuestra abuela vivió ahí, quizá la tatarabuela de nuestro abuelo trabajó ahí. Las incógnitas crean, de cierta manera, un ímpetu para la investigación. La clara influencia marcada en estas casas para el futuro de nuestras sociedades en el ámbito arquitectónico, social y cultural perdura hasta nuestros días de forma visible. Es por eso que en esta investigación se responderán esos cuestionamientos. Antecedentes. La historia responde muchas preguntas. La cultura más antigua y próxima a la nuestra es la cultura latina, cultura proveniente de la antigua Roma que se extendió por toda Europa incluyendo la península ibérica. Estos latinos replicaron sus costumbres y edificios en los territorios conquistados, y existió un claro mestizaje con los pueblos autóctonos. Esta mezcla, de la mano de la mezcla musulmana en la Edad Media, daría origen a la cultura hispana, la cual de cierta manera replicó sus instituciones y edificios en el Nuevo Mundo como los antiguos latinos, con un claro mestizaje y adaptación en las raíces indígenas de América. Durante el siglo XVI y XVII, las construcciones eran realizadas por gremios. El conocimiento se pasaba de generación en generación principalmente. El resultado fueron viviendas relativamente malas en comparación a las siguientes, con un proporcionamiento del espacio básico. La vivienda en el siglo XVIII. En el siglo XVIII llegaron los primeros arquitectos tratadistas a la ciudad, con una clara influencia vitruviana. En ese mismo siglo hubo un gran esplendor en la ciudad. Fue cuando se construyeron los grandes inmuebles habitacionales que perduran hasta nuestros días. Hoy en día son escuelas, museos, bancos, restaurantes, hoteles o simplemente han sido recortados hasta quedar irreconocibles. La primera etapa de estas construcciones, datado de 1730 a 1750, se observa el manejo de parámetros lisos, con remates de cornisas sencillas, sillajeros de cantería y ornamentación geométrica. Los vanos tienen cerramientos rectos, las ventanas, un balcón con alero de piedra, sobre zapatas o mordillones similares a los trabajados en madera. Las casas que corresponden a la segunda etapa, de 1779 a 1806. Las fachadas son de sillería, con divisiones en los niveles mediante una moldura y con elementos ornamentales finamente labrados. Los remates se definen mediante una moldura gruesa y un friso liso, el cual surge en las gárgolas, en las construidas en esquina. En el siglo XVIII era muy común proyectar riqueza o poder, ya que el sistema de castas estaba fuertemente arraigado a la riqueza. Por consiguiente, las ornamentaciones se hicieron más comunes y costosas, dando como resultado variaciones de los exteriores de las viviendas. En cuanto a los interiores de estas casas, en la primera etapa se empleó un patio con 3 corredores y la columna toscana monolítica. Durante la segunda etapa, el patio se rodeaba por 4 corredores, con arcos de medio punto moldurados, apoyados sobre pilares toscanos, que empezaron a contar con una mayor presencia sobre la columna. La escalera, de tipo imperial,
Se ubicaba frente a la entrada principal y se desarrollaba en 3 rampas con 3 arcos en su desembarque. Distribución del inmueble habitacional. Los inmuebles habitacionales más relevantes del siglo XVIII cuentan con la mayoría de las características mencionadas. Reseñan una distribución espacial en torno a patios, donde en el principal de la planta baja se ubicaban los accesos y oficinas para el negocio del propietario. En el segundo patio se ubicaban los servicios para el inmueble y, en algunos casos, la huerta. En la planta alta se ubicaban las alcobas, salones del homenaje o sala, corredores, servicios de cocina y habitaciones de servicios varios. Variaciones en la vivienda. Como ya mencioné anteriormente, los edificios de vivienda novohispanos tenían una clara influencia clásica: patio interior, corredores y habitaciones de distinto uso. Esta influencia tiene ciertas variaciones, las cuales van muy de la mano con el poder adquisitivo. La primera de estas es la variación en el número de plantas. Las casas más humildes, con el sistema clásico, tenían una, hasta podrían llegar a 4 o 5 plantas, dependiendo del poder adquisitivo. La segunda variación es el patio central, ubicado a un costado, con los corredores en forma de C, o con simplemente 2 corredores. El tercer tipo de vivienda es la vivienda no planeada, perteneciente a las clases sociales bajas. Esta última vivienda no perduró hasta nuestros días como las anteriores. Conclusión. Los inmuebles habitacionales son el tipo de arquitectura más usada a lo largo de la historia. En nuestro caso particular, ha sido opacado por la magnificencia de la arquitectura religiosa, aunque en el fondo, las casas esconden una historia y un misterio aún más profundo, donde la gente común reía, dormía, comía, soñaba, crecía. Estas historias no fueron escritas o abordadas de una forma científica o romántica. Solo nos quedan los vestigios y la imaginación para recrear esas historias de nuestra ciudad.